Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Es un gusto estar aquí presencialmente aprendiendo todos juntos la palabra del Señor y estamos muy entusiasmados, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos un fuerte abrazo. Me voy a acercar más porque así los veo mejor. Marinita ya está aquí, ya. Hola, Marinita. Araceli, Pati, ¿cómo estás? Pati, un abrazo. Luego te llamo. Dios te bendice, mi amada Pati. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Gutiérrez, María Rocío, ¿cómo estás, hermanita? Dios te bendice. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Los saludamos con mucho cariño. Sí, ya estamos por iniciar nuestra clase de discipulado. Es que no alcanzo a ver los nombrecitos, pero mi esposo lee hasta allá y sin lentes. Bueno, gloria a Dios. Porque no veo nada. Gracias a Dios. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de discipulado, dando continuación a la anterior del viernes, ¿sí? Donde el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de que es importantísimo ser discípulos. Y eso no se puede dar en una clase, sino que hay muchas escrituras que hablan acerca de esto para animarnos, exhortarnos, sobre todo, ¿verdad? Exhortarnos a que todos seamos discípulos del Señor Jesucristo y sigamos sus enseñanzas, ¿sí? Porque en ello hay mucha bendición. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre. Estamos, Señor, delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para bendecirte, para agradecerte, Señor, el honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios, conforme a tu voluntad, Padre. Estamos muy agradecidos de que hayas enviado a tu Hijo Jesús a la tierra, al mundo, para ir a la cruz y comprarnos con su preciosa sangre, justificarnos y trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable de tu amado Hijo Jesús. Padre, gracias. Y ahora nos llaman, Señor, a ser discípulos tuyos, llenos del conocimiento de tu voluntad, manifestando, Señor, el grato olor de tu conocimiento, para ser hallados en Cristo, en la próxima venida de nuestro Señor Jesús por los suyos. Bendito Padre, estamos aquí atentos y dispuestos a escuchar, a aprender, a recibir, a vivir lo que tú nos enseñas. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a ver en las Escrituras ejemplos bíblicos reales. Todo lo que está en la Biblia son historias reales para nuestro bien, para nuestro aprendizaje. Y vamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 4, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y muy bien por todas las discípulas y discípulos que están tomando notas. Eso hace un discípulo. Un discípulo toma notas, verifica, como los sabios de Berea, que lo que se está predicando efectivamente está en las Escrituras. Amén. Los sabios de Berea veían si lo que Pablo compartía era real. Amén. Así que ustedes, como los sabios de Berea, qué bueno que testifiquen que es cierto, ¿sí? Amén. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, entre otras cosas, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ten cuidado, dice, de ti mismo y de la doctrina. Cuando dice la Escritura que tengamos cuidado de nosotros mismos, significa que muchas veces queremos adornar o ponerle betún o un poco de sabor a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no necesita ni de levadura, ni de adornos,
porque la palabra de Dios es viva y ya es eficaz. Amén. Entonces tenemos que tener nosotros cuidado de nosotros mismos, de no adulterar, endulzar, cambiar, modificar la palabra de Dios. Porque hay algo muy serio que dice aquí: ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a su discípulo Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de tu carne y ten cuidado de lo que estás enseñando. Dice, persiste en ello. Persistir en ello significa no te muevas de ahí, permanece, 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 no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, sigue cuidándote de ti mismo, sigue cuidando la doctrina, ¿sí? Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, Timoteo, y a los que te oyeron. ¿Sí? Qué importante. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Timoteo y Tito, entre otros, eran discípulos de Pablo, pero Pablo a su vez enseñaba la palabra de Dios, no tenía su propio mensaje, no tenía sus propias ideas, él enseñaba la palabra de Dios, ¿sí? Alabado sea el Señor. Alabado ¿Sí? sea. En 2 de Corintios capítulo 11, vamos por favor, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice así, le dice el apóstol Pablo a los corintios, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, porque os celo, un celo santo, ¿verdad? Un celo que viene de Dios. Hay un celo que viene de Dios por las cosas que son de Dios. No es el celo humano, diabólico y carnal, no tiene que ver. El celo por las cosas que son de Dios, como celar, por ejemplo, la presencia de Dios, tener cuidado de las cosas que son de Dios, tener cuidado de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Eso es un celo que viene de Dios, ¿no? El mismo, el Señor dijo que Él era celoso, pero es un celo santo, porque Él es santo hacia nosotros, ¿no? Entonces dice aquí, porque os celo, dice Pablo, refiriéndose a las personas, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Ese esposo quién es? El Señor Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Ese celo de Pablo a los hermanos es para presentar a los hermanos precisamente como una virgen pura a Cristo. Es un celo santo, un celo bueno, un celo puro, ¿sí? Versículo 3. Y aquí hay algo bien importante que debemos de discernir. Pablo le está hablando a los corintios, a hombres y a mujeres, ¿sí? Y pone aquí como ejemplo a una mujer. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, le dice a los varones y a las mujeres, a la iglesia de Corinto les dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos, que son las emociones, a veces pensamos que lo que sentimos viene de Dios. Y lo que sentimos, ¿qué creen? No viene de Dios. Porque nosotros no debemos de creer en la palabra por lo que sentimos, sino por lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestros sentidos un día están arriba, otro día están abajo. Podemos llegar con una actitud, con miles de actitudes, a recibir la palabra de Dios con un corazón abierto, con un corazón cerrado, con tribulaciones o situaciones que acaban de suceder hace 10, 15 minutos.
Entonces no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, ahí el diablo gana. Pero si nosotros nos dejamos llevar solamente por la palabra de Dios, estamos en el lugar más seguro. Por eso Eva fue engañada por sus emociones, por sus sentidos. Ella cuando vio la manzana dijo, se ve que es bueno y es agradable a la vista y todas esas cosas de los sentidos y las emociones, y por eso ella fue engañada. Adán no fue engañado. Adán transgredió la palabra de Dios igual que Eva, pero él no fue engañado. Eva sí fue engañada. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, y la iglesia está compuesta de hombres y de mujeres. Y les dice a todos, y les dice a los varones, y les dice a las mujeres, tengan cuidado de sus sentidos, ¿sí? No vaya a ser que sean extraviados por ellos. Amén. Cuando el Señor me mostró que esta escritura era para hombres y mujeres, dije, es que sí, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, ¿sí? Tristemente Eva fue en este momento pues un mal ejemplo, ¿no? Pero el hombre no fue engañado, ella sí fue engañada. Entonces no debemos dejarnos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentidos. Esta advertencia es para toda la iglesia. En este caso Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, pero también es para toda la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? Sí, amén. Muy bien. Ahora veamos por favor cómo en un momento dado podemos recibir una revelación que viene de Dios, y no significa que ya somos mega espirituales. Significa que podemos recibir una revelación de Dios, pero 2 segundos después podemos recibir algo que viene del diablo. Dices, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Que puedo recibir algo de Dios, y como ya recibí algo de Dios, me siento en las nubes, pero 2 segundos después o 3 puede venir un dardo de fuego del diablo. ¿Por qué? Porque no discernimos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Discernir es ejercitar los sentidos, ¿sí? Es discerniendo entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Vamos a ver, vamos expresamente a la palabra. Vamos por favor al Evangelio según San Mateo capítulo 16, Mateo 16. Y aquí hay un ejemplo muy claro. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 19. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Señor Jesús quería saber qué pensaban los discípulos. Y una pregunta para los que estamos aquí: ¿quién es el Señor Jesús para ti? ¿Sí? Y podemos decir: el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en fin, ¿sí? Bienvenidos hermanos, buenas noches, bienvenidos. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos en Mateo 16. Mateo 16. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le dio esta revelación a Pedro? El Padre Celestial. Fue una revelación que vino de parte de Dios. ¿Y cómo creen que se sintió Pedro? ¿No? Y le dice el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
sobre tu declaración, ¿sí? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y le dice el Señor a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, ¿de dónde? De los cielos. De los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Cómo se sintió Pedro? Pedro se ha de haber sentido, ¡guau! Privilegiado. Sí, ha de haber dicho Pedro, no solamente me lo reveló el Padre, sino además recibí las llaves. Ha de haber dicho, tal vez, y todos los demás, fue para mí, ¿no? A lo mejor hubo un poco de ego ahí, no lo sé. No lo dice la Escritura como tal, pero tal vez sucedió. Pero, dice aquí en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, lo tomó, lo alejó un poco, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y aquí en mi Biblia hay un signo de admiración. Eso que sí que ha de haber subido un poco el tono. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Momentos antes, Pedro se sintió muy condecorado de que el mismo Señor Jesús había mencionado que lo que Pedro había dicho, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, había venido de una revelación del Padre. Se sintió con las llaves del reino, se sintió sobreespiritual, y él debe haber dicho, de aquí para adelante, todo lo que yo diga va a ser revelación, y todo lo demás, ¿no? ¿Pero qué crees? Podemos tener una revelación de Dios en un momento, pero en otro momento viene otra situación que no viene de Dios. ¿Cómo discernir en lo que viene de Dios y en lo que no viene de Dios? A los ojos de Pedro, él estaba tratando de convencer al Señor Jesús, Señor, no permitas que te pase eso. Como si fue con aprecio, ¿no? Que no pasara por esa experiencia. Pero el Señor Jesús venía a cumplir la voluntad del Padre y nada lo iba a mover de hacerlo. ¿Sí? Y entonces le dijo a Pedro, cállate, quítate de delante de mí, Satanás. Discernió el Señor Jesús lo que había dicho Pedro, no venía de Dios, sino venía de ¿quién? De Satanás. ¿Sí? De Satanás. Entonces, ¿cómo podemos discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios? ¿Cómo podemos saber si la manifestación de algo viene de Dios o viene de Satanás? ¿Cómo lo podemos saber? Conociendo lo verdadero. Si conoces lo verdadero, todo lo que es falso se cae. ¿Y cómo conoces lo verdadero? Pasando tiempo con el Señor, discipulándote en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Amén. Así que tengamos cuidado que no todo lo que recibimos viene de Dios, ¿verdad? Porque así como Pedro no descendió del cielo, ¿qué creen? Nosotros tampoco. Amén. ¿Sí? Bien. En 2 de Timoteo 1:13, regresando a la Escritura también, en 2 de Timoteo 1:13,
le dice Pablo a Timoteo. Retén, ¿qué querrá decir retén? Conserva, Guardar. quédate, guarda, ¿sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras, le dice Pablo a Timoteo, que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Timoteo era discípulo de Pablo y Pablo lo exhorta a que guarde todo lo que él le ha enseñado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otras citas. También aquí en 2 de Timoteo 3:14 le dice Pablo a Timoteo. Y si tú quieres saber cómo se debe de conducir la iglesia de Cristo, lee 2 de Timoteo, lee Tito, y así es como se debe de conducir la iglesia del Señor Jesús. Buenas noches, bienvenidos. Dice así, 2 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No estaba Pablo vanagloriándose, diciendo, yo soy super Pablo y yo tengo la super revelación. No, no es así. Pablo celaba a la iglesia y celaba a los discípulos como un padre cela a los hijos. ¿Sí? Más adelante Pablo dice, podrán tener muchos ayes, muchos maestros, pero pocos padres que quieran su bien. ¿Sí? Eso es importante. Un corazón de padre siempre va a querer lo mejor para los discípulos. ¿Amén? Lo mejor para los discípulos. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos puede hacer sabios? Las escrituras. Y más adelante dice en el versículo 16, toda la escritura. ¿Y qué creen? Que todo significa todo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para convencer, para corregir lo que está chueco, ¿sí? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Tal vez, bueno, no voy a decir tal vez, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, ¿cuánto libro nos vendían? ¿Qué creen? Comprar. ¿Cuánto libro comprábamos? Y que si este, y que si este, y que este es muy bueno, y este también, y este es mejor. Tenemos un librero que si lo convirtiéramos en pesos, pues nos íbamos de viaje, no sé a dónde. Pero nos llenamos de libros y libros y libros y libros y libros con enseñanzas buenas, otras no tan buenas. En fin, teníamos hambre de la palabra de Dios. Amén. Pero ojalá nos hubieran dicho, ¿quieres una palabra sana? Aquí tienes en tu Biblia 66 libros. Palabra viva, eficaz, palabra inspirada por Dios. Aquí está la vida. ¿Quieres conocer a Dios? No lo busques en otros libros. Aquí dice, toda la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué puedo decir? Que seamos sabios con nuestro tiempo. A veces no hay tiempo ni siquiera de leer la Biblia, pero si vas a leer un libro, lee la Biblia. ¿Sí? Vas a leer el libro más seguro. Amén.
Y le dice en el capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice, que prediques la palabra, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven, ¿sí? Y esto siempre se lo digo a los jóvenes. Jóvenes, no crean que son demasiados jóvenes para seguir al Señor Jesús. Ustedes son valerosos, esforzados, tienen ideales, no les gustan las cosas a medias tintas, son auténticos, dicen lo que piensan, si algo les cae gordo lo dicen, pero si se entregan al Señor, se entregan con todo su ser cuando lo conocen. Y entonces dice aquí que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿La doctrina de quién? La doctrina del Señor Jesús. Porque los fariseos traían su doctrina, los saduceos traían su doctrina, los herodianos y todos los demás traían su propia doctrina. Pero la doctrina que se debe de compartir es la doctrina del Señor Jesucristo. Él dijo, la doctrina que yo les doy no es mía, es de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? La doctrina del Señor Jesucristo. Dice versículo 3, muy importante, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias debilidades. ¿Sí? Hay muchas corrientes cristianas, moveres que dicen que vienen de Dios y están muy alejados de la palabra de Dios. Pablo dijo también en otra escritura, inspirado por el Espíritu Santo, siempre les voy a predicar las mismas cosas, porque para ustedes es seguro y para mí también. Amén. ¿Sí? La única palabra que Dios va a respaldar es la que fue inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo demás puede venir endulzado, aderezado, puede venir hasta del trono del adversario y confundir a los santos, pero por comezón y por oír conforme a la concupiscencia de cada quien, entonces son persuadidos y son seducidos por sus propios males, ¿no? Por sus propias debilidades. Por eso dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? A las historietas de hombres. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Saben qué, hermanos? El decir la palabra de Dios luego trae aflicción. ¿Cuántas veces Pablo no tuvo que salir descolgado? Lo quisieron apedrear, o lo apedrearon más bien, por decir la verdad. Puede salir hasta correteado. Corrido. Bueno, así me pasó. A mí también me pasó, Marinita. Fuimos a compartir, mi esposo y yo, a una familia que amamos y bendecimos, porque Dios ama a todos, y por llevarles el mensaje de salvación. Y de una vez cuando terminamos de cenar, quiero más decirles que el Señor Jesús los ama, y empezamos a hablarle del amor de Dios. Y entonces, después de 5 minutos, que se para la señora y nos dice, qué bueno que vinieron, ¿eh? Y nos abrió la puerta. Que les vaya bien. Y que nos fuéramos, ¿no? Llegamos hasta la delegación. Eso no sé si lo sabían, pero sí. Llegamos hasta la delegación por unos vecinos
cuando vivíamos en otra casa, que nos acusaron de situaciones, que misas negras. ¿Cuál es negra? Dios es luz, en medio de las tinieblas, ¿no? Y entonces fuimos a dar allá a la delegación y por unos vecinos, y esas son las aflicciones, por decir la verdad. Esas son las cosas que llegan a suceder a veces, ¿no? Pero Dios dice que siempre digamos la verdad, porque siempre la verdad nos va a hacer libres. Dicen en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Entonces siempre tenemos que compartir la palabra de Dios. Bien, vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Amén. Dice la Escritura, capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se estaba vanagloriando diciendo, síganme a mí. No. Pablo decía, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo, ¿sí? ¿A quién seguía Pablo? A Cristo. No había vanagloria en él. Lo vamos a ver en otra escritura también. Primera de Corintios 4:14. Primera de Corintios 4:14. Recordemos que lo que estamos estudiando en este momento es de que Pablo, entre sus discípulos está Timoteo, está Tito, y los exhorta y los anima a que lo sigan a él y que además enseñen lo que han aprendido de él. ¿Sí? Actualmente, las redes sociales son buenas, pero no todas son tan buenas. Tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Hay muchas enseñanzas. Y en la comezón por oír, pues a ver qué dice fulano. Y a ver qué dice sutano. Y a ver qué están diciendo por allá y a ver qué están diciendo por acá. Y a veces llega un momento en que están más confundidos que Confucio. Y luego vienen con el pastor para que el pastor les aclare todas las dudas que recibieron de muchas predicaciones por todos lados. ¿No es así? Sí. No entendí esto por esto y por esto y no entendí esto por esto y esto. Y ahora corrige todo aquello. Por eso Pablo decía, síganme a mí como yo sigo a Cristo. ¿Sí? No me sigan a mí, sigan a Cristo. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo, ¿sí? Alabado sea el Señor. Y en 1 Corintios 4:14 dice así, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, como a hijos míos amados. Ese es celo santo que tiene Pablo por los discípulos, por la iglesia del Señor Jesús, ¿sí? Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Puede haber muchos maestros, entre ellos unos que hablen la palabra de Dios y otros que buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. ¿Cómo saber? Y dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién era el padre de esta iglesia de Corintios? Pablo. ¿Sí? Por tanto os ruego que me imitéis. Pablo está diciendo, imítenme a mí, síganme a mí. No se vayan por todas las enseñanzas que están llegando. Porque Pablo establece la iglesia y se va en sus viajes misioneros y establece otra iglesia y se va y levanta otra iglesia y se va y luego vigila que todas las iglesias estén caminando en la sana doctrina. Pero cuando llegan las cartas, en este caso la primera carta y la segunda carta a los oídos de Pablo, y Pablo ve lo que está pasando ahí, una iglesia carnal. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, ¿sí? Bueno, todas las iglesias tal vez empezamos carnales,
pero gracias a Dios que Dios es el que nos va dando el crecimiento. Amén. Pero aquí, ¿sí? Le dice Pablo, síganme a mí, no todo lo que está entrando aquí, porque después hay que corregir todo lo que entra. ¿Sí? Y bueno, regresando aquí, dice en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, les dice a los corintios. Recuerden que la primera carta a los corintios es la carta severa, donde Pablo está corrigiendo todo lo que está pasando. ¿Sí? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. No era su hijo en lo natural, era su hijo espiritual. ¿Sí? El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Todas las iglesias tenían que seguir la misma doctrina. No, esta se mueve por acá, esta se mueve por allá, y aquella iglesia hace esto, y aquella iglesia hace esto. ¡Ey! ¿A dónde van? Sigamos a Cristo todos juntos. ¿Qué es lo que nos puede unir como iglesias? Cristo. Amén. Si todos tenemos un mismo pensar y todos tenemos una misma fe, ¿qué es lo que nos puede unir? Cristo. ¿Por qué las iglesias no están unidas? Porque unas piensan en una cosa, otras piensan en otra, otras piensan en otra, otras piensan en pura prosperidad, otras piensan en ven demonios por todos lados, otras ven allá y otras ven acá. Y Pablo dice, tranquilos, ¿no? Síganme a mí, todas, ¿sí? Como yo sigo a Cristo. Dice aquí, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Versículo 18 dice así, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ya se envanecieron. ¿Y saben por qué se envanecen las iglesias? Porque las están dirigiendo neófitos, niños en el Señor. Donde hay un neófito se va a vanagloriar y se va a enseñorear de las ovejas. ¿Sí? Lo vamos a ver ahorita, vamos a ver esa escritura. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, pero en el poder de Dios, no en el poder de los que están envanecidos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Pablo diciendo esto a la iglesia. ¿Qué quieren que vaya con vara? ¿Por qué les hablaba así? Porque los consideraba sus hijos amados. No quería que ninguno se perdiera ni se desviara. ¿Sí? Se sentía con ese derecho santo, ese celo santo de hacer que volvieran al camino del Señor. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Eso estaba pasando en la iglesia carnal. ¿Sí? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ahí está Pablo hablando la verdad. ¿Sí? Y vosotros, les dice, estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No se sentían capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque endulzaban el oído. Recibían todo lo que llegaba. ¿Sí? Ciertamente, dice, versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, ya que hace Pablo una declaración, y dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu de ese fornicario, ¿sí?, sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia,
¿No sabéis, y les dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Alguien de ustedes ha preparado alguna vez un pan, un bolillo, una baguette, cualquier pan que lleve levadura? Le pones una cucharadita a 2 o 3 tazas de harina y duplica su valor. De una bolita se hace una bolota. Porque esa levadura, que es una bacteria buena, fermenta la harina, ¿sí? Y duplica o triplica su tamaño, ¿sí? Pero la levadura no significa que como tiene una bacteria buena, pues vamos a meterle levadura en la palabra de Dios. No es el mensaje, no es el mensaje. Aquí está diciendo que un poco de levadura va a leudar toda la palabra, ¿sí? Dice entonces aquí en el versículo 6 nuevamente, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Y aquí empiezan muchas cosas en esta iglesia que Pablo les dice y empieza a corregir y a corregir y a corregir, porque si no se corrige esa iglesia carnal, donde cada quien busca lo suyo y no lo que es de Dios, entonces hay divisiones, hay situaciones, hay conflictos dentro de la iglesia por no enfocarnos en las cosas que son de Dios. Cuando cada quien quiere llevar su propio ministerio como quiere llevarlo y no en las cosas enfocados en orden, en lo que dice la palabra de Dios, solamente va a haber conflictos, solamente va a haber hermanos lastimados, heridos, muchos se van a ir de la iglesia porque no saben si ahora sí es verdad o si no es verdad, o desanimados, vacunados, ya no querrán saber nada del Señor. Entonces siempre hay que compartir lo que dice la palabra de Dios. Amén. En Filipenses capítulo 3, vamos por favor al libro a los Filipenses capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 1 dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Pablo se salió de la doctrina del Señor Jesús? No. Hay una escritura que dice que Dios nos ha revelado y debemos de aprender, de estudiar lo que está escrito. Porque las cosas que son ocultas son de Dios. Y luego por ir a buscar, a ver qué tiene Dios oculto, se empieza uno a desviar en ocultismo y en situaciones, porque alguien le reveló a alguien de que Dios le dijo no sé qué cosa que se contradice con la palabra de Dios. Entonces, aunque alguien diga muchas cosas, si no está en la palabra de Dios, es falso. ¿Cómo puedo conocer lo que es verdadero? ¿Cómo puedo conocerlo? Puedo conocer lo que es verdadero a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer lo que es falso? Conociendo lo verdadero. ¿Sí? Cuando el judaísmo quiso entrar a la iglesia, entonces Pablo resistió esa enseñanza y dijo que era por la fe, ya no era por la circuncisión. Y resistió a sus hermanos que quisieron llevar nuevamente a la iglesia de Cristo al judaísmo. Y los resistió. Y no permitió que eso se introdujera en la iglesia. ¿Sí? Entonces, hay doctrinas básicas y toda la palabra fue inspirada por Dios y no se contradice en ninguna parte. Si nosotros estamos establecidos en la verdad de Dios, estamos en el camino más seguro. Y no seremos confundidos. Todo lo que no, y tenemos que ser valientes además, ¿sí? Como le dijo Pablo a Timoteo, exhorta, reprende. Eso que estás diciendo no es cierto. Y no es esto, por esto. Porque se confunde el rebaño
el rebaño no sabe ya ni a quién seguir, ¿sí? Por aquellos que causan divisiones en la iglesia. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Fíjense, en Juan capítulo 7, versículo 16, Juan 7, 16, le damos gracias a Dios por su palabra. Dice así: Jesús les respondió y dijo, aquí está hablando el Señor Jesús. Juan 7, 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, mira qué revelación nos da el Señor Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Digo, más claro, ahora sí que ni el agua, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 3, creo que ya la leímos. Capítulo 3, sí, ok, aquí está. Dice así, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 9 y con eso terminamos el día de hoy. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, tiene que ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa, de la iglesia de Dios? Entonces la primera iglesia que tiene es su casa, ¿sí? Si su casa está bien, puede ser obispo, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, porque a veces se puede tener un buen testimonio dentro de la iglesia, pero ¿y los vecinos qué dicen? ¿No? Recuerdo un pastor que dijo un día, y yo dije, ¿qué quiso decir? Dijo, ¿quieres conocer cómo es un varón? Voltea a ver la cara de su esposa. Si la esposa es sonriente, amable, relajada, quiere decir que todo está bien. Pero si la esposa está amargada, con una cara siempre enojada, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Si quieres conocer cómo es el matrimonio de un... Voltea a ver la cara de su esposa. Así que, chicas, mejor hay que sonreír. ¿Sí? Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Como debe de ser. Y además, también tienen que ser sometidos a prueba. No tan fácil, ¿verdad? Dice 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe
con limpia conciencia. Y estos también, o sea, igual que los que quieren ser, que anhelan un obispado, así como los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, ¿sí? Sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Cómo conocemos la verdad? Conociendo la palabra de Dios. Y Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Amén. Amén. Así que los animo a que no estén escuchando tantas cosas, porque nada más nos llenamos de confusión. ¿Sí? Sigamos a Cristo, lo que dice su palabra, y Dios es bueno y Dios es fiel. La palabra de Dios siempre va a estar respaldada por el Padre Celestial. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a despedirnos con una oración para tener un tiempo de descanso antes de que inicie la siguiente clase. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos das. La recibimos con mansedumbre en nuestro corazón, la guardamos, Señor, la apreciamos y queremos y deseamos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. Sabemos, Señor, que tienes buen cuidado de tus hijos y sabemos que tú dijiste, Señor, que vendrían tiempos peligrosos de doctrinas falsas y que nos cuidáramos de todas esas cosas para permanecer siendo una iglesia de amor, una iglesia donde tu nombre es glorificado, Padre, tu nombre exaltado, y que todos conocerán que tú estás en medio de nosotros porque nos amamos unos a otros, Señor. Y nosotros, bendito Padre, amamos a los hermanos porque este es el segundo y grande mandamiento. Amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias te damos, Padre, por el gozo y privilegio de ser llamados hijos de Dios, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea, Señor, la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Unos minutitos de descanso para que inicie la siguiente clase. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Margarita? Gracias.